Ok, vamos a contestar esta pregunta que podemos encontrar en la guía de estudio para el examen de selección de la División de Ciencias y Artes y el Diseño. La pregunta es la pregunta 77. Bueno, ya anteriormente habíamos dado un curso de regularización para realizar el examen de selección a la UAM. Ya tiene tiempo, aproximadamente un año, por diferentes motivos, pues bueno, lo dejé de hacer. Y ahora pues tenemos la intención de volver a presentar un curso de regularización para la división de ciencias de artes y el diseño. Abajo en la descripción del video podrán encontrar más información sobre cómo va a ser el curso. En estos videos que estaré subiendo en estos días solamente contestaremos las preguntas de la guía, del examen muestra que se encuentra en esa guía, pero hay más temas que podemos eh, incluir en el curso. Es importante señalar que en la guía de ingreso para el examen de selección no encontramos todas las preguntas que pueden venir, es solamente esa guía, solamente es un examen muestra, no es que específicamente esas sean las preguntas, porque muchos se van con la cinta y hay otros temas, ¿no? Lo que debemos de tomar en cuenta es el temario que se encuentra en esa guía y ya en el curso que estaremos abriendo eh, podemos estudiar más ampliamente sobre los temas que van a preguntar, ¿no? Bueno, yéndonos a la pregunta que nos toca el día de hoy, que es la pregunta 77 de la guía de estudio para el examen de selección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Nos encontramos la pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una característica de la pintura romana de la época clásica? Inciso A, el uso del esfumado. Inciso B, representación de paisajes y decorados arquitectónicos. Inciso C, manejo de temas mitológicos e históricos. Inciso D, exaltación del individuo. Inciso E, uso de cuatro colores. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una característica de la pintura romana de la época clásica? Inciso A, uso del esfumado. Inciso B, representación de paisajes y decorados arquitectónicos. Inciso C, manejo de temas mitológicos e históricos. Inciso D, exaltación del individuo. Inciso E, uso de cuatro colores. Bueno, esta pregunta es una pregunta sencilla. Solamente vamos a explicar algunas características de la pintura romana, un poco de la contextualización, eh, algunas temáticas para ver cuál es la respuesta correcta. Es importante señalar que al menos en el material que consulté, en el PDF que se encuentra en la página de la UAM, hay una respuesta ahí marcada, pero no es no sé por qué está incorrecta, ¿no? Pero vamos a ver a dar algunas características de el arte romano. Una de las características del arte romano, hay que ubicarlo principalmente en donde se desarrolla el arte romano, que no hay que confundir Roma con Italia. El arte romano, pues bueno, se desarrolla en lo que fue el antiguo imperio romano. Específicamente cuando se menciona arte clásico, se refiere a la edad antigua, ¿no?
o al antiguo Imperio Romano, que es para contextualizar un poco, el Imperio Romano, pues bueno, tiene un desarrollo histórico y una extensión que varía a lo largo de la historia. Ahí podemos ver un mapa en la pantalla, pues cómo se va a ir extendiendo o expandiendo el Imperio Romano. Surge el Imperio Romano en la península itálica y empieza con la primera etapa que los historiadores la han denominado la etapa de la monarquía en el año 753. Posteriormente se desarrolla la época de la República, ya tiene esta etapa, la etapa de la República, empieza su expansión por todo el continente europeo, lo que actualmente es el continente europeo, y ya en el año 27 antes de Cristo, pues se desarrolla el Imperio Romano, que en esta etapa del Imperio Romano va a ser la etapa donde va a tener el mayor desarrollo eh, territorial y por lo cual eh, los romanos, la civilización romana, el imperio romano, va a imponer su cultura, su visión del mundo a todos los pueblos que va a dominar. Por lo tanto, podemos ver que el arte romano no solamente se desarrolla en lo que actualmente es Roma o la península itálica, se va a desarrollar pues en todo lo que dominó en el Imperio Romano y va a influenciar a otros estilos artísticos que más adelante le mencionaremos, ¿no? Eh, el Imperio Romano se desarrolla este, hasta, o lo que consideramos el Imperio Romano Occidental, se va a desarrollar hasta el año 476. Posteriormente, del 476, se va a desarrollar eh, o va a continuar el Imperio Romano, pero ahora con un nombre del Imperio Bizantino, eh, y va a seguir las mismas técnicas, las mismas tradiciones del arte que se había desarrollado anteriormente, solamente con algunas características totalmente diferentes o con algunas cosmovisiones diferentes. Para tenerlo más claro, vamos a ver una línea del tiempo para ubicarnos cronológicamente a qué nos referimos cuando mencionamos el arte romano, ¿no? Y sobre todo cuando mencionamos arte romano o la época clásica, nos estamos refiriendo a un estilo artístico de la antigüedad que va a ser muy importante en el mundo occidental, ya que en varias ocasiones de la historia del arte se va a intentar retomar los estilos, las perspectivas que desarrollaron en el Imperio Romano o en la época antigua. Ahora, para ubicarnos cronológicamente en el tiempo, a qué le llamamos imperio o arte romano, lo tenemos que ubicar entre antes de la caída del imperio romano de Occidente. Bueno, si ustedes se animan como a tomar el curso de regularización, ya veremos qué es lo que pasa con el imperio romano de Occidente eh, y con este imperio que va a tener un desenlace en el año 476 y con lo cual, pues bueno, no solamente finaliza o se extingue el Imperio Romano de Occidente, también va a finalizar la Edad Antigua. Entonces, el arte romano se va a desarrollar antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, que nos ubicamos en el periodo histórico de la Edad Antigua. Posteriormente, los estilos que se desarrollan con el arte romanos van a continuar en la Edad Media y se van a intentar retomar o eh, va a tener una influencia importante y incluso hasta posteriormente en la Edad Media, en la etapa del Renacimiento, pues vamos a, vamos a ver algunas repeticiones de algunos estilos del arte que se desarrolla
en en el Imperio Romano. Eh, bueno, específicamente hay que ubicarlo en el año cero, eh, que es el surgimiento del cristianismo, marca el año cero, como todos sabemos, el surgimiento del cristianismo que también se va a desarrollar en ese contexto. Es importante aclarar que no es necesario el aprendizaje de algunas fechas, porque en el examen, o al menos en ningún examen de ingreso a la universidad, te preguntan fechas específicas, más bien te señalan algunas características de cada periodo. Pero lo menciono para ubicarnos espacialmente. Eh, ah, bueno, ahí específicamente desde la fundación de Roma, que pues algunos historiadores marcan en el año 753, hasta, como ya mencioné, la caída del Imperio Romano de Occidente, es a lo que se suele llamar el Imperio Arte Romano, aunque en el desarrollo histórico no existe una ruptura tan tajante en el desarrollo artístico. Vamos a tener una continuidad que se va a desarrollar, sobre todo en el Imperio Bizantino, que va a ser el heredero del antiguo Imperio Romano. Entonces, ahora vamos a ver algunas técnicas de pintura desarrolladas por los romanos. Eh, bueno, una de las primeras técnicas que se desarrollan en el Imperio Romano o en el arte de la pintura romana es la técnica del encausto. Esto sí es importante señalar que es el encausto, que consiste esta técnica del encausto, que es una técnica de pintura para donde se necesita cera y algunos pigmentos. La cera, como por el tipo de material que es, se necesita calentar y se mezclan con algunos pigmentos, algunos materiales para darle color a la cera y ya que se tenga la pintura, pero con cera, se aplica con un pincel o con una espátula. Eh, Entonces, tenemos, por decir un ejemplo de pintura en encausto, algunos retratos de el Fuyum. Estos retratos se encuentran no se encuentran específicamente en la península itálica, se encuentran en Egipto, pero o sea, la periodización, según los historiadores, es en la época de dominación de los romanos. Bueno, cuando nosotros escuchamos Egipto, lo solemos relacionar con el mundo árabe o con las pirámides del antiguo Egipto. Cabe señalar que los egipcios tienen una historia particular y hubo una época en la que los egipcios fueron dominados por el Imperio Romano y pues bueno, como ya les mencioné, el Imperio Romano va a imponer su cultura, su visión y lo más importante que nos trae en este tema, pues va a imponer algunas técnicas en el desarrollo de la cultura. Y en Egipto vamos a tener como una un testimonio de este tipo de pinturas que se desarrollan con la técnica del encausto, los retratos de Al-Fuyum. Estos retratos son retratos, como los podemos ver ahí en la pantalla, son retratos de personajes que actualmente pues se tienen, se cuentan con aproximadamente como unos 900 retratos de Al-Hujum, en los que todos tienen algunas características comunes.
De hecho, algunos historiadores de arte eh, dicen que pues es un estilo totalmente diferente, pero vamos a tomar en cuenta que se desarrolla dentro del periodo de la dominación del Imperio Romano y pues tiene algunas características del arte romano. Eh, estos retratos son retratos funerarios o más bien que tienen una utilidad para, para ritos funerarios. Eh, Según hipótesis de interpretación de estos retratos, se consideraba que se colocaban en algunas tumbas, algunos embalsamientos, que es un embalsamiento, las momias, que era un ritual que se tenía con los egipcios, y pues se colocaba encima de la, de la momia este retrato. También hay una interpretación que dice que era un retrato del personaje del cual estaba embalsamado en el sarcófago, y como los egipcios tienen esta idea parecida a la idea del cristianismo de, de la resurrección, pues bueno, se trataba de tener un retrato lo más fiel posible a la persona. Por lo tanto, podemos decir que era un arte, una pintura realista. Eh, y se creía, o los egipcios coptos creían que se tenía que retratar de la manera más fiel para que el alma, una concepción también que viene de los egipcios, el alma al momento de buscar al cuerpo, pues pudiera identificarlo, ¿no? O también se tiene una de las interpretaciones sobre estas pinturas es que una imagen realista, podía captar el alma, ¿no? Así como actualmente algunos, o se pensaba, ¿no? Que las fotografías robaban el alma porque capturaban la imagen de, de alguna persona. Pues una idea similar podríamos tener en estas pinturas de los retratos de Al-Fuyum, y se desarrollan bajo la técnica del encausto, aunque hay otras técnicas que se desarrollan también en estos sarcófagos. Una de las técnicas que se desarrolla, bueno, no, bueno, vamos a hablar del fresco, ¿no? Que es uno de las técnicas que van a utilizar, o la técnica que más desarrollaron, o la que más se conserva en la pintura romana. ¿En qué consiste la técnica del fresco? La técnica del fresco es una técnica que todavía se utiliza, y bueno, se utilizan como materiales algunos pigmentos y cal, ¿no? La cal se coloca mojada sobre un muro, y antes de que seque la cal, se colocan los pigmentos, ¿no? Tiene algunas peculiaridades en la técnica de aplicación de la pintura, y va a ser la técnica que más se va a desarrollar en el Imperio Romano. Un ejemplo de frescos lo tenemos en las bodas aldombrandinas, ¿no? Este es uno de los frescos más famosos, que ha tenido diferentes interpretaciones, como es un fresco que, bueno, lo podemos ver aquí de una manera un poco más clara, ya sin, con otra pigmentación. Este tipo de frescos que podemos ver aquí son lo que se le conoce como trípticos, ya que se encuentra dividido en tres escenas, ¿no? En la parte de atrás de la pintura podemos ver tres pilares, el cual divide la imagen en tres escenas diferentes. En la escena del centro encontramos uno, dos, tres, cuatro sujetos, ¿no? Sobre
cama o un lecho, una mujer de blanco, y enfrente de la mujer de blanco, que es el personaje central, encontramos una mujer desnuda que algunos historiadores o algunos que han interpretado esta pintura la asocian con Afrodita, que es diosa del amor, o también otros historiadores la han asociado con Peyton, diosa de la persuasión. Al lado izquierdo encontramos tres mujeres que están en una pila, están preparando algunos aceites. Y en el lado izquierdo también encontramos otras tres mujeres, pero ahí suele resaltarse la mujer que está más a la derecha, tiene como una tipo arpa, que específicamente no es una arpa, es una lira, que era un instrumento de la edad antigua para fines rituales. Esta pintura, bueno, se asocia con un rito de purificación, o algunos intérpretes han relacionado o bien como un rito de purificación o como una escena de una noche de boda, ¿no? Lo que implicaba ahí la purificación, los aceites, música, hay una cuestión para, para la noche de boda, ¿no? Y ahora, otra técnica, que es otra de las técnicas muy antiguas, que también tiene la pintura, que es el temple. ¿En qué consiste la técnica del temple? La técnica del temple consiste en agua, un aglutinante, que por lo regular ese aglutinante es una grasa animal. El aglutinante se mezcla con el agua y con los pigmentos. Uno de los aglutinantes más famosos o más utilizados en la historia de la pintura, pues es el huevo. El huevo, pues, de hecho, hay técnicas todavía que se utilizan como el temple al huevo y se mezclan con los pigmentos y, bueno, se coloca sobre una superficie. Un ejemplo de pintura, de este tipo de pinturas con el temple, lo podemos ver en la pintura que se llama Eros siendo castigado. Esta pintura, bueno, tiene ahí uno, dos, tres, cuatro personajes, los cuales son personajes míticos, ¿no? Son personajes como Peyton, Afrodita, Eros y Anteros. Según interpretaciones, versa la pintura sobre el castigo que tiene Eros o la maldición que tiene Eros, porque según cuenta la mitología o las narrativas al respecto, que Eros fue castigado porque andaba jugando ahí con sus flechas y se enamora de Psique, lo cual pues, lo deja muy, muy traumado y ese es el castigo, ¿no? Mm, tenemos, ¿cuáles son los géneros que se van a desarrollar en la pintura romana? Los géneros que se desarrollan en la pintura romana son los murales, uno de los lugares más icónicos de los murales romanos. Lo podemos encontrar en Pompeya. Pompeya fue una ciudad del antiguo Imperio Romano, la cual eh, fue destruida o abandonada por la erupción del volcán, y algunos arqueólogos han encontrado algunos murales, ¿no? Como el que podemos ver, este mural que están viendo en pantalla. Este mural se encuentra en la Villa de los Misterios, es un mural, de hecho, el mural está acompañado de cuatro murales. Este mural si no mal recuerdo, es el mural izquierdo, la parte izquierda del mural, en la cual podemos encontrar, bueno, igual es un tríptico, que o sea, está dividido en tres escenas, ¿no? Eh,
En la primera escena hay un niño desnudo y leyendo un texto en la cual pues, hay dos mujeres que le ponen atención y la tercera mujer pues tiene una charola, ¿no? Ahí podemos ver. Ya en la segunda escena, la escena del medio, tenemos cuatro personajes en los cuales, pues bueno, hay algunos personajes míticos. Toda esta interpretación, algunos lo han asociado como un culto de iniciación a Demeter, otros tienen otras interpretaciones, pero bueno, este sería uno de los ejemplos de murales, ¿no? Que podemos tener. Dentro de otros de los géneros que también vamos a encontrar en la pintura romana, va a ser los paisajes, ¿no? También va a ser muy común la utilización de paisajes, eh, sobre todo en los frescos, los romanos tenían la costumbre de pintar en los muros de sus casas y bueno, era una pintura decorativa. Esta pintura decorativa tenía diferentes temáticas que más adelante, o diferentes estilos que más adelante les digo. Eh, también, aparte de desarrollar murales, ¿no? También se desarrollan pinturas, lo que le llaman de caballero, ¿no? Es muy poca la evidencia o los testimonios que se tienen, pero también se desarrollan pequeños cuadros, de los cuales tenemos ejemplos como los cuadros de costumbres. También tenemos el género erótico, que actualmente nosotros lo desarrollamos como género erótico, aunque muchos historiadores dicen que pues más que como género erótico hablan de ritos, ¿no? Tradiciones que tenían los romanos, tradiciones religiosas muy ligadas hacia el sexo. Recordemos que la pintura, los cuadros que estoy pasando, las imágenes que estoy pasando de la pintura, se desarrollan antes de la llegada del cristianismo y por lo tanto tienen concepciones totalmente diferentes. Ya cuando llega el cristianismo, pues, la situación va a cambiar. Tenemos también dentro de los géneros de, la- de- de los romanos una periodización un poco distinta a la periodización histórica. Tenemos aquí un tipo de pintura que es la pintura decorativa. Eh, en la pintura romana hay diferentes estilos que surgieron a lo largo de su historia. El primer estilo es el estilo de las incrustaciones, donde se representaban paneles decorativos, ¿no? El segundo estilo es el estilo arquitectónico, donde se representan algunas escenografías como columnas, puertas, ventanas. Es decir, recuerden que la pintura romana, una gran parte de la pintura romana se desarrolla en los muros y en los muros, este segundo estilo, lo que representaban los muros eran escenografías, o sea, en un muro se pintaba una ventana, una puerta o algunas columnas, ¿no? Esto como para darle un mayor realce decorativo al. El tercer estilo es el estilo ornamental, que bueno, incorpora también algunos vegetales y animales y plantas. Y el cuarto estilo es el estilo ilusionista, donde hay sombras y volúmenes. Entonces, repito, los cuatro estilos de ilustraciones, arquitectónico, ornamental y ilusionista. Bueno, si se interesan por el curso, pues bueno, más adelante mencionaré dónde encontrar el curso y ya en el curso pues mencionaremos más detalles de cada uno de estos estilos y otros ejemplos, ¿no? También tenemos el retrato, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, como los retratos de Al-Fuyum. eh, y los retratos tienen una característica que, a diferencia del arte griego, los retratos son realistas, no tratan
de, de presentarnos un personaje idealizado. Por el contrario, entre más real sea, pues es mejor. Ya que esto se debe a que el arte de los romanos es un arte que se mueve bajo otras perspectivas a las de los griegos. Los griegos tendían mucho a idealizar al personaje, ¿no? Por lo regular siempre tenemos con los griegos personajes muy bien representados. Y cuando digo muy bien, o sea, personajes eh, estéticamente bien formados. En cambio, el arte romano se mueve bajo el criterio del realismo y de la utilidad. Por lo tanto, pues los retratos ya no buscan la idealización, no buscan representar estéticamente muy bien a los personajes, así con un abdomen plano, así todos lindos y bellos. Por el contrario, es un arte más realista, ¿no? Que se suele apegar más a cómo era el personaje real, aunque también vamos a tener los personajes, los temas míticos, ¿no? Eh, Aquí tenemos, por decir el ejemplo, de un personaje mítico, que es Europa montando un toro, ¿no? Ay, bueno, no tengo tiempo para desarrollar más la importancia del toro en el arte antiguo, pero pues bueno, en el curso de regularización, pues veremos más cuál es la importancia del toro en el arte, sobre todo en el arte griego, ¿no? Que, por, que el arte romano intenta copiar algunos estilos de los griegos, pero va a tener características propias. Bueno, y regresando a la pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, ya mencionamos que se representan paisajes, es para decorar la arquitectura, se manejan temas mitológicos, está el retrato, con lo cual busca exaltar al individuo, y bueno, ya no lo mencioné, pero podemos ver que es una paleta pobre, ¿no? Cuando mencionamos una paleta pobre quiere decir que por lo regular son cuatro colores, cuatro o cinco colores, ¿no? Debido a que los pigmentos son muy pocos, ¿no? Todavía no se tienen así las grandes técnicas que tenemos actualmente de una gama de colores mucho más amplia, bajo los espectros, ¿no? Es una, son cuatro colores, básicamente, ¿no? Los colores pueden variar, pero básicamente son colores muy específicos. Por lo tanto, la respuesta, como nos preguntaba, ¿cuál de las características no corresponde? Pues hasta ahorita no hemos mencionado nada del esfumado, ya que el esfumado es una característica o una técnica que se va a desarrollar hasta el Renacimiento. Y es específicamente Leonardo da Vinci quien inventa esta técnica del esfumado. Ya en el curso yo mencionaré cuáles son las técnicas del esfumado, que para no dejarlo así, que es el esfumado, es como una técnica de difuminación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, ya que nos preguntaba cuál de las siguientes características no corresponde al uso del uso. Entonces, la respuesta correcta es la A, por la negación que tiene la pregunta. Bueno, ya en la descripción dejaré algo de información para el curso de regularización. Será un curso de regularización 3. Ya anteriormente había dado algunos cursos de regularización en línea. En las páginas que se refieren en la descripción encontrarán más material de cursos anteriores. Este curso, pues bueno, lo estaremos iniciando aproximadamente en 2 semanas para que nos dé tiempo de abarcar los temas de historia del arte universal, historia del arte mexicano y dibujo, ¿no? Que por lo regular en internet no podemos encontrar este tipo de cursos
Por lo regular, los cursos son de matemáticas, que también hay cursos muy recomendables de matemáticas, eh, pero casi no hay cursos de historia. Si quieren más información, pues ahí estaremos dejando la información en la descripción. Y pues bueno, estaremos subiendo más videos.